Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a estar en un capítulo más de 50 más 1 podcast, el podcast donde siempre hablamos temas que son de interés para todos los ciudadanos y ciudadanas en este momento. Bueno, definitivamente es algo importante. Habíamos justamente cerrado un ciclo la última semana, hasta el día 9 de abril, justamente para poder, en este caso, terminar la primera temporada, pero algo importante que justamente hemos estado comentando es el actual contexto político que nos ha dado bastantes elementos y también información para que podamos también ir y seguir transmitiendo esto para que también nosotros podamos estar informados, ¿no?, de todo lo que viene aconteciendo. Ciertamente me gustaría en esta media hora que vamos a tener de programa hablar de algunos puntos que eventualmente a la población le viene suscitando bastante controversia. Hemos visto un proceso electoral que ha sido bastante diferente a comparación de los procesos electorales que hemos estado teniendo en estos últimos años, pero pues justamente este contexto electoral del 2026 donde se habían afianzado muchas cosas eventualmente de inicio y que definitivamente ha traído consecuencias y sus efectos se han venido notando. Uno de los primeros aspectos que es importante comentar es justamente que estábamos en un proceso donde la cantidad de candidaturas era exacerbada, en el sentido de que ya básicamente dentro también de la visualización y del campo político habíamos determinado que estábamos netamente ya hablando de un sistema de partidos donde había una alta fragmentación, por no decir ya en un contexto de la atomización de el sistema de partidos en el Perú. Esto también ciertamente ha sido y viene siendo un punto de análisis en la ciencia política, pero también en el análisis netamente ligado hacia, ¿no?, cómo las democracias deben funcionar. Esto definitivamente debe también a nosotros brindarnos un ápice o algunos elementos para poder entender también un poco la democracia o la forma de cómo nosotros asumimos el sistema de gobierno democrático, en este caso, y netamente ligado también a esto que vamos a llamar el sistema político, ¿no? Esto definitivamente no es un aspecto importante porque justamente es el proceso a través del cual, ¿no?, nosotros en este caso también vamos a poder hacer la transferencia del poder teniendo en consideración el proceso electoral, que es un proceso que tiene que cumplir ciertos criterios a nivel normativo y también procedimentales para que con ello podamos brindar los dos criterios tanto de legitimidad como de legalidad para quien asume el poder. Por eso se creó y se desarrolla dentro también de esto lo que vamos a llamar el sistema electoral, ¿no? Y esto definitivamente es importante, estimada audiencia en general, ¿no? Entonces, más o menos lo que vamos a ver ahora es un poco el balance de lo que eventualmente se viene desarrollando hasta este momento. Justamente y dado que tenemos estos resultados, ¿no?, electorales, ¿no?, es bastante eh, necesario indagar, ¿no?, que hasta este punto, vamos a ver cuál es, por dónde están los resultados. Ahí para ver, vamos a ver lo del conteo. Vamos a ver el conteo de los resultados. Y algo importante que hay que comentar, ¿no?, en este caso es que definitivamente, ¿no?, hemos tenido una jornada que conteo de votos. Hemos tenido una jornada, ¿no?, justamente electoral que eventualmente pues ha estado plagada por una serie de cuestiones netamente ligadas, ¿no?, a la performance que en este caso han tenido tanto los organismos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que es una institución del sistema electoral que básicamente lo que busca es llevar a cabo los procesos a nivel operativo. Y definitivamente con ellos comparte también el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que es RENIEC, y también aquí el Jurado Nacional de Elecciones, que es el Tribunal Electoral, incluso en última instancia. Entonces, cada uno de ellos conforma y tiene un rol dentro del proceso electoral y definitivamente uno de los roles cruciales que tiene para el desarrollo de esto justamente lo tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que tiene que llevar a cabo el proceso electoral, pero previamente a esto siempre se necesita de una extensa y exhaustiva planificación
para que esto no tenga ningún tipo de problemas o pueda causarse algún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, como lo estábamos viendo, ¿no? Justamente el señor Perio Corbeto, que es el jefe de OMPE en ese momento, pues hasta los últimos procesos electorales antes de de este domingo, había estado, ¿no? Desarrollándolo bastante bien. Ciertamente esto ha cambiado en el sentido también de lo que implica la labor logística, ¿no? Y de implementación de los locales de votación, el traslado también del material electoral y todo lo que en ese caso se iba a estar trabajando, ¿no? Entonces, esto, en definitiva, pues ha tenido, ¿no? Implicancias, ¿no? Tanto es así que también la audiencia y la ciudadanía en general tienen posturas bastante encontradas, desde la necesidad de desarrollo y eh, en este caso, pues disfrutar o ejercer su derecho al voto, así también como, ¿no? Lo que eventualmente también algunas candidaturas están comentando, como por ejemplo los procesos de lo que ya habíamos visto en tanto que fraude, ¿no? Que algunos también ya están inicialmente incluso comentando, ¿no? Y esto también viene generando toda una corriente de opinión que definitivamente es necesaria ir también incidiendo, analizando, porque esto también puede traer efectos o también puede tener efectos o traer consecuencias, ¿no? En ese sentido. Algo que eventualmente y necesariamente tenemos que hablar es justamente de este rol, ¿no? Y la necesidad de hacerlo bien. ¿Por qué es importante que OMPE haga bien su trabajo y el Jurado Nacional de Elecciones también? No nos olvidemos que estamos hablando del jurado como un organismo que básicamente funge como tribunal electoral, en última instancia, a la luz, ¿no? De ser justamente el organismo, en este caso del sistema electoral, que nos va a permitir administrar justicia, ¿no? Pero OMPE justamente lo que tenía como principal rol era llevar a cabo el proceso electoral de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque justamente con estos resultados, luego nosotros hacemos este proceso de la determinación y distribución de lo que van a ser los escaños a la luz básicamente de dos aspectos, la cifra repartidora, que es básicamente lo que nosotros utilizamos para poder hacer estos conteos, y luego también la distribución a la luz del método DONT, ¿no? O de HONT, que es básicamente el método a través del cual nosotros hacemos que toda esta voluntad, ¿no? Que se viene desarrollando de manera operativa y ya concreta en las cédulas y básicamente en las actas de escrutinio, ¿no? Por eso también lo importante que es la labor de OMPE, si es que de repente no lo sabemos con certeza, porque justamente es OMPE quien va a dar la información que luego va a ser transmitida, ¿no? Y que va, en ese caso, a ser distribuida y analizada para poder hacer las futuras distribuciones, ¿no? De los escaños. Entonces, por eso también es importante. Creo que en ese punto ya incluso muchas personas ligadas al sistema electoral netamente y también varios líderes de opinión, incluso ex candidatos, han determinado que sí, ciertamente pues hubo un error, ¿no? Y esto también tiene que ser analizado de manera pormenorizada por justamente las instituciones que en este caso tienen que resguardar no solamente el uso de recursos, sino también la aplicación efectiva de la norma, ¿no? En este caso. Y bueno, justamente también eso va a traer cola en el sentido de lo que eventualmente puedan tener en ese caso y darse en ese punto quienes vayan a pasar a la segunda vuelta, ¿no? También que es un dato interesante. Un dato que también me gustaría comentar con ustedes y que me parece algo bastante valioso dentro de todos los aspectos que de repente negativos que hemos tenido en este proceso, algo que es rescatable y que ciertamente lo han comentado también varios otros líderes de opinión también que informamos a la ciudadanía, tiene que ver con el proceso de participación ciudadana. Este proceso de participación ciudadana ciertamente en este punto ha sido bastante amplio, casi, ¿no? Estamos hablando de un 80%, ¿no? Y esto también es algo interesante, ¿por qué? Porque vemos que a pesar de las dificultades, a pesar de que muy probablemente muchas personas no hayan entendido bien el sistema de votación, ¿no? Porque hemos tenido 5 elecciones en una sola cédula de sufragio, ¿no? Entonces eso también ha sido importante. Muchas personas que no tenían ni idea de cómo hacerlo han estado incluso tratando de hacer y simular sus votos, ¿no? A través de varios sistemas que han aparecido en la red para que eventualmente su voto valga, ¿no? Y tengamos una votación válida en términos de lo que implica el marcado, ¿no?
y por ello la ciudadanía lo ha hecho bastante bien. Yo creo que a pesar de todo lo que se ha venido desarrollando y dando y el malestar, obviamente, de todos nosotros y de todas aquellas personas que no pudieron hacer o ejercer su derecho de sufragio este último domingo, pues han tenido la posibilidad de hacerlo el día de ayer lunes, y esto pues ha sido bastante reconfortante, básicamente con el afán, y yo creo que eso sí es algo importante, de que todos podamos tener el derecho a votar, con todas las implicancias que esto ha determinado y se ha regido y ha sido estimado, pero ha sido importante. No dejar, ¿no? De votar, en este caso, y el ejercicio del derecho, en este caso político, del voto, ¿no? Yo creo que eso ha sido bastante positivo en este caso. Ahora, otro aspecto también que eventualmente me gustaría también indicar es respecto a las encuestas y también a sus proyecciones, ¿no? Durante muchos días previos al proceso electoral hemos tenido una serie de encuestas que básicamente son varias en el mercado, que no son tantas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, datos como las encuestas ligadas a la encuestadora Ipsos, también a las encuestadoras como Datum, CPI, también algunas encuestas ligadas como a think tanks como el IEP, y así también otras como la CIT, ¿no? Y varias de ellas que han sido publicadas y han venido siendo publicadas en varios medios, nos determinaban tendencias sobre lo que iba a ser eventualmente el comportamiento del voto o el comportamiento, en este caso, de los electores en el día de las elecciones a nivel de lo que nosotros vamos a llamar la intención de voto. La intención de voto es justamente ello, ¿no? Determinar hasta qué, ¿no? En qué posibilidad o cuáles serían las posibilidades que tengan en este caso las personas para poder hacer y ejercer y en este caso elegir una opción política, ¿no? Yo creo que definitivamente el rol de las encuestadoras es vital, ¿no? Sobre todo porque lo que buscamos es un poco mantener también en esta coyuntura información de cuáles van siendo las tendencias, ¿no? Pero no necesariamente estas tendencias ciertamente tienen una visión, ¿no? En este caso, de lo que va a ser la foto final, ¿no? Y esto lo vamos a ver también luego, ¿no? Sobre todo en el tema de las encuestas, no necesariamente en el conteo rápido, como lo han hecho tanto Datum el domingo en la noche como Ipsos el día de ayer al mediodía, sino sobre todo a nivel de encuestas, ¿no? A nivel de encuestas, que es diferente, ¿no? Una metodología distinta, y cada vez que nosotros estamos hablando justamente de estos estudios electorales, o por lo menos, ¿no? Estudios o sondeos de intención, ¿no? De voto son importantes, ¿no? Y definitivamente para todo esto y para el desarrollo de esas proyecciones en tendencias, pues se utiliza metodologías, ¿no? Esta metodología, y que viene desarrollada también con una ficha técnica. En la ficha técnica nosotros vamos a encontrar todo aquello que eventualmente ha hecho la encuestadora para poder tener esa información. Definitivamente esto es algo que de repente no es algo como que algo como que nosotros los ciudadanos de a pie en este caso interese tanto, pero detrás de esa metodología hay todos unos aspectos que son muy importantes y que van a implicar también el análisis de lo que nosotros vamos a ir trabajando en este caso, ¿no? Entonces, por eso, estas proyecciones para nosotros, si bien nos brindan, ¿no? En este caso, alguna información respecto a cuáles son las tendencias en el comportamiento electoral, no necesariamente esto va a ser una foto, no necesariamente estas van a ser las fotos finales, ¿no? Y esto básicamente donde sí lo podríamos ver cuando ya se estén desarrollando todos los aspectos ligados ya a los conteos rápidos, porque las metodologías ya son diferentes, y básicamente los conteos rápidos involucran un análisis ya el día ¿no? El día de las votaciones, como nosotros lo hemos comentado. Y esto por ello es importante, ¿no? Entonces, definitivamente han habido, sobre todo, o hay en este caso todavía dos encuestadoras que están determinando quiénes van a pasar a segunda vuelta. Nosotros ya sabemos con certeza que es la señora Keiko Fujimori, ligada al partido Fuerza Popular, que quien es la que ha sido favorecida en esta primera etapa del proceso electoral con, ¿no? En el caso de la voluntad popular a través de su voto, que quien vaya a ser la primera en pasar a la segunda vuelta. Ahora justamente estamos en ese camino de dilucidar o de determinar ya prácticamente quién es el que va a pasar con ella en esta segunda vuelta.
han comenzado a desarrollarse, ¿no? Una serie de aspectos ya más o menos viendo, ¿no? Las duplas que eventualmente pueden pasar, ¿no? Tenemos a una de las duplas que va a ser la señora Keiko Fujimori con el señor Rafael López Aliaga, que básicamente hasta este punto todavía es la proyección que se tiene, ¿no? Más o menos estamos en un 80%, ¿no? En este caso del conteo de votos, si es que no estamos más. Y también tenemos la otra dupla, que es de la señora Keiko Fujimori con el señor Roberto Sánchez, ¿no? Que es de justamente es el Partido Juntos por el Perú. Y en este caso, nosotros lo que vamos a también determinar es y terminar viendo, ¿no? Hasta este momento también, en esta tercera etapa, lo que vamos a terminar de ver es el trabajo, y bueno, si es que eventualmente pasa la señora Fujimori con el señor Nieto. Pero bueno, esto definitivamente en este punto está como que todavía un poco, ¿no? En veremos, ¿no? Y esto también es por ello importante, las proyecciones electorales. Algunas cuestiones netamente ligadas a esto, hemos estado también analizando esto y me parece bastante importante un poco también tener en cuenta qué es lo que se nos viene en ese sentido. Tenemos estas tres candidaturas, eventualmente no sabemos todavía con certeza con quién vaya a pasar, ¿no? Tenemos básicamente muchas evidencia ahorita con el conteo de votos a tiempo real, ¿no? Que está justamente trabajando la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre que el señor Roberto Sánchez o el señor López Aliaga puede ser quien vaya, ¿no? A la segunda vuelta. Y eventualmente dependerá mucho de quién sea para la determinación y bueno, la determinación de las diferentes estrategias que se van a plasmar ya en esta segunda vuelta por parte de estas candidaturas, ¿no? Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque dependerá mucho con quién pasa la señora Fujimori, ¿no? Para tener y para afianzar luego lo que vayan a hacer las alianzas electorales y todo lo que esto implique también, ¿no? En este caso. Por ello también la necesidad de entender un poco esto, ¿no? Entonces, también teniendo en consideración un poco las proyecciones, pero también analizando, ¿no? Qué es lo que representan, ¿no? Ellos en términos políticos, partidarios, pero también ciudadanos, ¿no? Básicamente, la ciudad de Lima se ha dividido en algunas candidaturas, ¿no? Tenemos la candidatura de la señora Fujimori como la candidatura del señor López Aliaga en la ciudad de Lima, que ha sido bastante fuerte, así también como la del señor Nieto, ¿no? En este caso. Y básicamente han sido como que tres grandes partidos que se han dividido la votación en Lima metropolitana, ¿no? Y cada uno de ellos con diferentes, ¿no? Aspectos y también características, ¿no? La señora Keiko Fujimori determinada como una candidata que netamente está más ligada a la derecha, ¿no? Al espectro de derecha en nuestro Perú, bueno, en este caso, pero sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el señor López Aliaga está también siendo ubicado, ¿no? Ideológicamente en ese mismo espectro. Entonces, ahí habría que ver cómo es que ellos van a desarrollar sus estrategias para poder, ¿no? En ese caso, tener una oportunidad y llegar a la presidencia del Perú. En términos, básicamente, de lo que va a ser la cuestión presidencial, ¿no? Y luego también tenemos al señor Roberto Sánchez, ¿no? Justamente algo interesante que se ha visto en estos últimos días del señor Sánchez es que ha desarrollado una serie de alianzas que también, ¿no? Le ha permitido, ¿no? Desarrollar una performance que ha estado bastante, por decirlo así, no subrepticia, pero sí sin mucha publicidad en el sentido de todo lo que se había desplegado detrás como una estrategia de campaña, justamente logrando cautivar una vez más el voto de la parte rural, ¿no? Ese voto también que eventualmente en el año 2021, ¿no? Estuvo con el señor Pedro Castillo, ahora básicamente también teniendo en consideración ello, el señor Roberto Sánchez ha podido, ¿no? De algún modo, ¿no? Ha podido también sostener. Pero esto también, algo importante que hay que determinar es lo siguiente. El señor, por ejemplo, Ricardo Belmont, que ya en ese momento prácticamente ya no se espera que pase él como candidato a la segunda vuelta, ha tenido una importante concentración de votos en el área, básicamente, bueno, en la macrorregión sur, ¿no? Y esto es también algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, y esto de repente es una apreciación bastante ya más estratégica de análisis, pero ciertamente, ¿no?
muchos estaban indicando de que esta forma, ¿no? Y desarrollo de estas de estos porcentajes, ¿no? Que se habían desarrollado, bueno, que tenía el señor Belmont en este caso, en este momento electoral, eran bastante amplios, ¿no? Y que mucho de esto también estaba ligado a las estrategias que se habían implementado a la luz de su campaña de marketing digital, ¿no? Y que básicamente ha sido de tipo familiar, ¿no? Justamente su señorita hija menor, en ese caso lo había estado ayudando. Y eso también es bueno, ¿no? Y en el sentido de lo que implicaba, pero algo que también es importante es que esa suerte y cantidad de aprobación, ¿no? Netamente que ahora nosotros podemos ver claramente, ¿no? En el proceso electoral y con los datos ya que tenemos, no solamente se logra por, ¿no? Trabajar una red social o las redes sociales en general. Ahí hay un trabajo de campo que definitivamente se ha tenido que hacer. Tener un 18%, ¿no? En este caso, en el área rural, no es algo tan simple, ¿no? Y eso quienes hacemos estrategia política lo conocemos bastante bien. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente desarrollamos un trabajo en términos de marketing digital, sino que eso también tiene que tener una coherencia, ¿no? Y tiene que tener una contraprestación o tiene que tener coherencia, ¿no? En este caso, con el trabajo que desarrollamos dentro de la planificación y estrategia de tierra, que básicamente es ya con el candidato y los ciudadanos, ¿no? En diversas manifestaciones, eventos, ¿no? Que en este caso nosotros podamos ver. Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad del acercamiento de las candidaturas a la ciudadanía, pues, surte efectos, ¿no? Las personas queremos que nuestros candidatos vivan lo que nosotros vivimos, disfruten y hagan uso también de los servicios públicos como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto también es algo y es una muestra de empatía para que ellos realmente sepan los problemas que también nosotros pasamos en nuestro día a día por justamente, ¿no? Las cosas que se estaban dando. Esto también podría traernos como una reflexión el nivel de mensaje, ¿no? O los mensajes que en este caso se han estado desarrollando, ¿no? Y que están netamente ligados a esto que también, ¿no? Podría determinarse como estos aspectos ligados a los extremos políticos, ¿no? Básicamente en el caso de las candidaturas como la señora Keiko, el señor Aliaga, e incluso, ¿no? Un poco esta reivindicación a la luz del discurso que también ha podido calar en la figura del señor Roberto Sánchez, ¿no? En ese caso. Ya cuando también vemos que han habido algunos liderazgos políticos que han asumido cierto espaldarazo o han apoyado, no respaldado justamente la candidatura como la del señor Sánchez, así como hemos visto en esos últimos días como la del señor Antauro Humala, ¿no? Que ha sido como que un poco la sorpresa en este caso. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿no? Yo creo que vamos a ir y vamos a estar de los mensajes, ¿no? Los mensajes que han calado, creo yo, desde esa perspectiva son los mensajes netamente ligados a la seguridad, a la mano dura, a la necesidad de la salvación por el Perú. Asimismo, ¿no? En este caso del enfrentamiento contra la inseguridad, la extorsión, queremos un país que realmente nos brinde oportunidades, pero para ello muy probablemente necesitemos estos aspectos que estábamos comentando, ¿no? Y también por el lado también de las candidaturas, ¿no? Ligadas como la del señor Nieto, que es una candidatura más técnica, ¿no? Con toda una suerte de candidatos bastante interesantes en el mundo académico, ¿no? En el mundo intelectual, ¿no? Que se suscitaron y que tuvieron, ¿no? El alcance de poder desarrollar un proyecto que eventualmente, pues, estaba visto de repente para un grupo etario, pero justamente en la última etapa hubo bastante acompañamiento y apoyo por las juventudes, sobre todo de las zonas urbanas y sobre todo con los estudios superiores, ¿no? Básicamente, ¿no? Técnicas universitarias y también con jóvenes que trabajan o emprendedores, ¿no? Qué interesante. Y esto definitivamente también ha brindado, ¿no? Porque hasta este momento en el conteo él sigue estando como que en el tercer lugar, ¿no? Entonces esto también es importante y necesario de ir analizando. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, no? Y definitivamente creo que los mejores escenarios, ciertamente, eh,
dependiendo de a quién le parezca mejor, ¿no? Tenemos estos escenarios de Roberto Sánchez Nieto, eventualmente si es que alguno de ellos logra pasar, ¿no? En este caso, pues muy probablemente habría que tener y desarrollar una concertación, sobre todo de partidos que estén ligados a la derecha, centro derecha, centro izquierda, ¿no? En este caso, para poder ver hasta qué punto no esto es posible de desarrollar eventualmente en esa segunda vuelta, para en este caso también un poco contrarrestar el peso que ahora van a tener en el Senado, ¿no? Yo eso de ahí eventualmente no lo estoy analizando, sí me gustaría hablar un poco de ello, porque dadas las circunstancias y también las cifras que ahorita podemos ver, básicamente vamos a estar enfrentándonos a un escenario donde básicamente dos partidos, que son Fuerza Popular y Renovación Popular, van a tener casi, por decirlo así, la mitad del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Solamente dos partidos y luego de ello, todo lo demás proporcionalmente se va a ir distribuyendo con los partidos que todavía están siendo evaluados en esta contienda electoral, que son más o menos entre 4 a 5 partidos, ¿no? Y no son más. Entonces, definitivamente aquí hay que no analizar bastante bien. Tenemos a los candidatos como Keiko Fujimori y López Aliaga. En este caso, muy probablemente, ¿no? López Aliaga ya tiene bastante respaldo de parte de esta derecha, que es mucho más ligada a la derecha extrema, por decirlo así, o también en estos aspectos netamente ligados a posiciones más conservadoras, ¿no? Básicamente también, ¿no? Atrayendo votos, sobre todo del sur de Lima, y de algunas no localidades, sobre todo de la costa y también de los centros urbanos. No necesariamente esto ciertamente se puede conllevarse o puede también un poco trabajarse lo mismo con la señora Keiko Fujimori, pero ella sobre todo tiene mucha aceptación en lo que vamos a llamar quizás las derechas más populares, ¿no? Que básicamente van a estar, y ahí ustedes pueden ver también este mapa electoral que se concentra sobre todo en el norte de la ciudad de Lima metropolitana, ¿no? En este caso. Entonces, eso es interesante, habría que tener esta lectura, ¿no? De cómo es que se va a concentrar eventualmente la votación y tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Eventualmente, si de ser estas dos candidaturas, la de la señora Keiko y la del señor López Aliaga, el espectro de centro, ¿a quién apoyaría? ¿No? Es una pregunta bastante importante, ciertamente deberíamos ya ir haciéndola, por ahí los líderes de opinión, los ex candidatos y candidatas, ¿no? Y los partidos políticos deberían ir analizando las estrategias de ser alguna candidatura de las que estamos hablando. En el caso de, muy probablemente, Roberto Sánchez y también, si es que fuera señor Nieto, creo que en ese caso podría ir levantándose o despertándose este antivoto que siempre surge en las segundas vueltas justamente cuando la señora Fujimori queda como no justamente una de las alternativas en este momento, no de segunda vuelta, el antivoto, no desde hace mucho tiempo, sobre todo se ve con mucho más fuerza en el año 2000 y se viene no determinando. Esto también es necesario de tener en cuenta en este momento, ¿no? Y ya más o menos para ir cerrando, me gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿no? A ustedes, ciertamente, ¿no? La ciudadanía, a quienes están aquí viéndonos en esa pequeña transmisión, y vamos a seguir haciéndolo porque justamente tenemos este espacio electoral que va a traernos bastantes cuestiones de cara a la segunda vuelta, ¿no? Todo depende de quién pase con la señora Fujimori. Algo que justamente hemos estado trabajando hoy, justamente ahora dictando clases y que me pareció una pregunta bastante válida y que me fue muy difícil por contestarla. Todavía en este caso que me ha planteado justamente unos estudiantes y que me decían, profesora, pero si tanto nosotros en el Perú, ¿no? Y analizamos siempre eso de manera permanente, tenemos, y en el Perú, que justamente, ¿no? Esos partidos que eventualmente han tenido una representación bastante amplia y que se han quedado por lo menos 7 partidos sin posibilidad de tener representación en este momento electoral, ¿no? Que básicamente son
los que estaban ligados al pacto y los que ya han sido parte, ¿no? En este caso los que se denominaban como estos que eran parte de un pacto, ¿no? Y otros más que estaban ahí y han quedado fuera. Pero ciertamente de esos han quedado 3. Y de estos 3, por lo menos 2 han sido los que han tenido la mayor capacidad para aglutinar el voto, para poder obtener mayorías en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y la pregunta es eso, ¿no? Si nosotros desaprobamos tanto el Parlamento, el Congreso, ¿por qué le siguen votando a los partidos que eventualmente pueden lograr alcanzar incluso tener una representación de este nivel? No. Si tenemos congresos con altas desaprobaciones que a veces llegan a un dígito y que no bajan más porque definitivamente en ese caso también hay una suerte de apoyo, pero a pesar de ello, nosotros en nuestro comportamiento electoral le seguimos votando. ¿A qué se debe todo ello, no? Eso también es una pregunta que se lo hago a ustedes, ¿no? Y en esta noche justamente es con la pregunta que voy a cerrar un poco esta transmisión para que nosotros para poder determinar a qué se debe, ¿no? Esto, ¿no? En este caso, porque ciertamente lo que nosotros buscamos en este punto es lograr tener un equilibrio entre los poderes del Estado. Y eso también debería darnos a nosotros una visualización de pasar la señora Fujimori y el señor Aliaga, y siendo ellos dos ya los partidos que juntos, sumados, van a tener casi la mitad de la representación nacional, ¿no? ¿Cómo es que se puede contrarrestar esto? O, en todo caso, será importante y necesario para que pueda mantener el equilibrio en términos de poder, o es que realmente nos estamos enfrentando nuevamente a un parlamento que eventualmente va a ejercer un poder como el que hemos visto en las últimas, ¿no? En los últimos 5 años. Y luego de ello, ¿no? La representación de quienes van a estar también en ese reparto de escaños y de ser, por ejemplo, ya sea el señor Roberto Sánchez, así también como Nieto, van a tener una representación bastante pequeña, ¿no? En ese caso, y que va a requerir que para cualquier tipo de, ¿no? Cambio o reforma que se tenga que hacer, pues tengan que negociar, ¿no? La concertación es muy importante en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que tener esta visualización. Ya para la próxima semana vamos a tener prácticamente ya los resultados electorales. Ya va a ser una transmisión, ¿no? Diferente, porque ya vamos a ir hablando de otros aspectos que también nos interesan, ¿no? Fuera del proceso electoral, que es un momento muy importante para todos nosotros. Nosotros también todavía tenemos tareas pendientes. Tenemos una agenda ciudadana que definitivamente está plagada de demandas que nosotros necesitamos que el gobierno y también los poderes del Estado, y con todo esto que estamos viendo, pues pueda de algún modo no satisfacer, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos ahorita es determinar la correlación de fuerzas para que estas demandas puedan realmente tener, ¿no? La capacidad, o bueno, puedan tener, ¿no? Algún tipo de respuesta por parte de los actores políticos, ¿no? Y no nos olvidemos de ello, ¿no? Cada 5 años, y dependiendo también de lo que eventualmente se pueda determinar como procesos como el referéndum, entre otras maneras de poder, ¿no? Nosotros desarrollar también ese ejercicio de participación. Y no nos olvidemos que cada 5 años, ¿no? Como ejercicio de participación, pero también ejerciendo un derecho, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Entonces, lo importante aquí es también tener información para poder elegir de la manera más conveniente, pero también hay que tener en cuenta, y eso también va en un hilo de reflexión que vamos a seguir trabajándolo muy probablemente, no luego en las siguientes entrevistas, que también espero tener algunos invitados para hacer un debate, ¿no? Que nosotros también decidimos no solamente por una cuestión netamente ligada a una perspectiva, a valores y creencias, sino también a intereses, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que definitivamente a nosotros nos podría, ¿no? Brindar algún tipo de respuesta para los resultados que hasta este momento están reflejando en el proceso electoral 2026, elecciones generales, ¿no?
para lo que va a ser la conformación tanto de la presidencia como del Senado, así también como de la Cámara de Diputados y eventualmente el Parlamento andino, ¿no? Que es básicamente una elección que muy poca gente realmente se informa para poder tomar una decisión de ese nivel, ¿no? Más bien, en ese sentido, les agradezco mucho en este caso haber tenido esta oportunidad y vamos a seguir también hablando sobre estos temas electorales, entre otros temas también de coyuntura y así también un poco también marcando y desarrollando una agenda ciudadana que también es importante ver hasta qué punto quienes vayan a ser elegidos en estos procesos también pues vayan a tomar en cuenta. Y no nos olvidemos también que a partir del mes de julio, agosto, básicamente ya van a estar iniciándose las campañas para el proceso electoral de las elecciones a los gobiernos regionales y también a los gobiernos locales, ¿no? En este caso. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Vamos a estar desarrollando, ¿no? Estas entrevistas y luego también, bueno, en este momento como episodio de alguna conversación, ¿no? Que en este caso yo pueda brindarles a ustedes de manera personal, única, y luego también con algunos invitados para poder debatir algunos temas que definitivamente vamos a tener que poner sobre la mesa de cara a este nuevo quinquenio de política, ¿no? De la política peruana, ¿ok? Muchas gracias a todos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y también en TikTok, para que también puedan ustedes ir viendo y también teniendo todo el material que ya hemos estado grabando y para que también se informen acerca de algunos tips que vamos a ir soltando también en esta generación de contenidos que vamos a ir trabajando con el equipo también de marketing y de comunicaciones en 50 más 1 podcast. Les agradezco mucho. Muchas gracias, muy buenas noches.